Lo dijo él. A primera hora. Hola, hola, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos un miércoles más en Tostando Granizo. El día de hoy estoy muy contenta porque nos acompaña una gran amiga y una mujer defensora de derechos humanos con quien siempre hablamos de política. El espíritu de Tostando Granizo siempre ha sido precisamente eso, que más mujeres podamos sumarnos a hacer análisis político y que precisamente ampliemos este espacio y tengamos algunas invitadas. Como hoy contamos precisamente con Sonia Romero, insisto, una gran amiga y una mujer a la que le interesa lo que pasa en este país. Nuestra querida amiga Jimena Ron está cumpliendo algunas actividades académicas fuera del país y Lolo Miño se nos unirá en breves minutos por temas de tráfico. Bien, y entrando un poco al tema. Voy a dejar planteado el tema y enseguida compartimos contigo, mi querida Sonita. Hoy justamente nos hemos planteado conversar acerca de la Corte Constitucional en la mira y los embates o nuevos embates a la independencia judicial. Yo quisiera comenzar por señalar lo siguiente. Creo que asistimos a una concentración del poder bastante acelerada, definitivamente. Yo creo que estamos ante una deriva autoritaria que se la llama o se la disfraza o se le dice gobernabilidad. Se lo vive en la Asamblea Nacional. Es evidente que el Tribunal Contencioso Electoral, es una instancia que no está actuando de forma independiente. En estos momentos hay este cambio con el Consejo de la Judicatura, esta situación de las ternas, que se ve que hay un direccionamiento, estas reformas al Código Orgánico de la Función Judicial que implican un poco, y se lo ha dicho y lo han dicho muchos colegas, tal vez asistimos a una nueva metida de manos en la justicia. Frente a esto, y con estos planteamientos, Sonita, ¿qué piensas? ¿Qué crees? ¿Por dónde caminamos en ese sentido? Muchas gracias, Mian, y yo también estoy muy contenta de poder estar aquí contigo y poder conversar acerca de esto, ¿no? Que ha además movido mucho entre redes sociales, entre analistas y demás en las últimas semanas. Yo creo que hay que tener también algo es lo que a mí me parece respecto a lo que ha pasado por parte del gobierno hacia la Corte Constitucional. Y yo creo que es importante ahí partir de una premisa, y es que el gobierno abiertamente tiene un proyecto político que es contrario a la Constitución y lo han venido anunciando desde que tuvimos las elecciones abiertamente con el tema de la constituyente y la necesidad de la constituyente. Es como una camisa de fuerza a la Constitución para el gobierno, ¿no? Exacto, porque justamente lo vimos en el tema de la consulta popular. Tuvimos el intento de la reducción de las horas de trabajo. Hemos tenido el tema de la minería, hemos tenido todo este discurso que se ha venido generando de, por ejemplo, el conflicto armado y cómo la Constitución defiende a los delincuentes, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, creo que es muy claro que el gobierno tiene un proyecto político donde la Constitución termina siendo una piedra en el zapato. Entonces necesitan plantear esta narrativa para poder desacreditar a la Corte Constitucional, porque ¿quién es la Corte Constitucional? La Corte Constitucional es quien defiende la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que han venido haciendo? Atacando, generando una narrativa justamente de no podemos avanzar si es que no nos deshacemos de esta Constitución que defiende a los delincuentes. Sí, creo, y definitivamente en ese sentido la Corte Constitucional no necesariamente, digamos, ha sido, digamos, una instancia que de cierta manera ha tenido decisiones firmes en algunos temas. Yo creo que en algunos momentos muchos colegas hemos señalado que incluso han existido decisiones tibias, como por ejemplo la que tuvo relación con el hecho de que el presidente no pidiera licencia para hacer campaña. La decisión de la Corte, realmente creo que muchos y muchas esperábamos algo más de la Corte Constitucional. Sin embargo, sí han existido decisiones que creo que el Ejecutivo no le han hecho muy feliz. Por ejemplo, el tema que tiene que ver con el conflicto armado no internacional, en donde la Corte ha dicho, bueno, o sea, creemos que no hay esas condiciones.
o por ejemplo cuando ha llamado la atención del gobierno sobre el estado de excepción, esta desnaturalización del estado de excepción, porque el estado de excepción es eso, un estado de excepción, pero no podemos vivir eternamente en estados de excepción. Entonces, creo que han existido fallos, han existido resoluciones incómodas para el gobierno y, digamos, tampoco esto es nuevo, ¿no, Sonita? Yo recuerdo que Guillermo Lasso también comenzó a atacar a la Corte, ¿no? Miren, y la Corte es la culpable de toda esta situación, cuando lo que vemos y a lo que asistimos es precisamente a la falta de de un proyecto que aborde el tema de la criminalidad y que enfrente el tema de la criminalidad. Ya está con nosotros Lolo Miño, aquí está, se une. Qué lindo, qué lindo. Mira, Lolo, te pongo al tanto, está con nosotros Sonia Romero. Como decía, la idea de Tostando Granizo, digamos, siempre ha sido que más mujeres nos sumemos a hablar de política y estoy muy contenta de compartir con ustedes este espacio. Estábamos hablando de la arremetida que hay en contra de la Corte Constitucional, del hecho de que asistimos a una concentración del poder y que hay, bueno, estos visos de autoritarismo y que ahorita el blanco, luego, digamos, de haber avanzado en ciertos espacios como el contencioso electoral, como el tema del Consejo de la Judicatura y muchos otros espacios, lo que significa en este momento la Asamblea Nacional, que realmente está emitiendo leyes sin calidad y que van en contra de la Constitución. Y bueno, hoy digamos que la mira está en la Corte Constitucional. Sí, así es. Bueno, mi querida Anabelita, feliz miércoles. También muy, muy, muy contenta de estar aquí y compartir con mi querida Sonia, quien aprecio un montón. Y sí, efectivamente hay que sumar más voces y más voces de mujeres, que es súper importante. Bueno, a ver, yo creo que esto es algo que ya muchos de nosotros venimos diciendo hace mucho tiempo. O sea, es evidente que hay una estrategia destinada por lo menos a generar una situación de descrédito contra la Corte Constitucional. ¿Por qué dirán ustedes? Porque la Corte Constitucional puede no gustarnos muchos de sus fallos. Yo he sido muy crítica frente a muchos de sus fallos, pero lo cierto es que la Corte Constitucional sigue siendo el último reducto de institucionalidad que tiene este país. Y yo sé que esto ya lo hemos repetido muchas veces, Fabricio lo acaba de decir hace un momento, pero es cierto. Entonces, cuando tú tienes, que es algo cosa rara en Ecuador, cuando tú tienes una institución que es capaz de hacerle frente al poder, que es capaz de ponerle límites al poder público y de decirle hasta acá tú puedes hacer porque la Constitución no te deja ir más allá, evidentemente la Corte Constitucional es un actor incómodo para cualquier grupo político y cualquier grupo de poder. Y yo estoy segura que si hubiera ganado Luisa González y si hubiera instalado un gobierno en la Revolución Ciudadana, estoy segura que lo primero que hubiera hecho es algo similar o algo quizás mucho más agresivo. Entonces, evidentemente, claro, lo que estamos es frente a un estorbo del poder que se lo quieren tumbar de alguna manera, aunque alguien en una entrevista hace un ratito decía, no creo que lleguen a tanto, yo no soy tan confiada en realidad, pero por lo menos lo que quieren hacer es que pierda la credibilidad ciudadana que con mucha justicia, al menos desde 2019, se ha venido ganando. Sí, coincido contigo, Lolo. Yo creo que podemos plantearnos muchas preguntas, ¿no? Como por ejemplo, ¿puede haber democracia sin justicia constitucional independiente? Pues definitivamente no. Una democracia sin justicia constitucional es solo una fachada. Y creo que coincidimos en que la Corte Constitucional es un dique, o quizás el último dique, frente a los abusos del poder. Y si este dique se rompe, pues lo que sigue es una ola autoritaria que arrasa y que además ya vemos, o sea, hay una arremetida en contra de derechos y garantías. Las últimas leyes que se han aprobado así lo demuestran. Entonces, definitivamente, la Corte no se puede convertir en un papel decorativo. Y quisiera además aprovechar el espacio para darte mi solidaridad, querida Lolo, porque precisamente hay un grupo importante de abogados y abogadas que hablan de estos temas, que enfrentan estos temas, que dicen la verdad, que comentan sobre lo que esto significa, mucho populismo penal, o ponernos a debatir ahora, por ejemplo, sobre el tema de la castración química, mientras están aniquilando derechos precisamente. Y creo que estos golpes o llamarles a muchos abogados de los delincuentes, cuando simplemente lo que se está haciendo es un análisis de lo que vive el país,
y creo que esos ataques en contra de ti y en contra de muchos otros colegas, pues hay que frenarlos, y además hay que unirnos y hay que por lo menos expresar la solidaridad. Así que desde aquí, mi solidaridad. Igual, me sumo a la solidaridad que ha expresado la Ani, mi querida Lolo, y también obviamente es un gusto compartir contigo todo el aprecio que tengo y que hemos compartido en otros espacios. A mí hay algo que me preocupa que lo quiero plantear también, ¿no? Porque en estos momentos en donde, como hemos conversado, no hay una debilidad institucional tan fuerte, que lo mencionaba, por ejemplo, lo mencionaba Dani en el tema del Tribunal Contencioso Electoral, el CNE, en la época de las elecciones. Creo que también me preocupa un poco el hecho de que estemos también ubicando o terminemos desnaturalizando la Corte Constitucional y lo ubiquemos como un actor político. Porque ¿qué es lo que termina sucediendo, no? Así como vimos en algún momento, la justicia constitucional se volvió desnaturalizada por el tema de las medidas, por el tema de las acciones de protección, que fue utilizado como un mecanismo en el espacio político. ¿Qué es lo que también me preocupa a mí un poco? Que en este contexto que tenemos, donde sabemos que la Asamblea, por ejemplo, en el caso de las leyes económicas urgentes, solamente tenemos la vía por la Asamblea Nacional, que es lo que nos dice la Constitución, o la acción pública de inconstitucionalidad. ¿Qué puede terminar pasando? Que se desnaturalice una acción que también termina siendo de última ratio y que estemos utilizando la acción pública de inconstitucionalidad porque como una herramienta también política, ¿no? Porque que hay vulneraciones en esas leyes, las hay, pero que también se ha utilizado como una herramienta que más bien termine socavando un poco más el Estado de Derecho, porque termina desnaturalizando las funciones de una Corte que debe ser imparcial, que debe ser objetiva, que tiene que mantenerse en su defensa de la Constitución, es también un poco preocupante, creo yo. Sí, y yo voy a abonar a esto que tú dices, Sony, querida, un poco pensando en cuál es el papel de la Corte Constitucional hoy en día. O sea, el papel de la Corte Constitucional es doble. Por un lado, y creo que su función más importante, si todo estuviera bien en este país, sería velar por el cumplimiento y la observancia de los derechos. Pero el momento en que absolutamente todos los problemas de carácter político terminan en la cancha de la Corte Constitucional, lo que vemos es que desde las otras instituciones del Estado y desde la propia función judicial, tenemos órganos que no están jugando adecuadamente el rol que democráticamente les corresponde. Entonces, si los órganos del poder público pudieran resolver sus conflictos, pudieran entablar diálogos más o menos maduros, y cediendo, ¿no? La Corte Constitucional no tendría que intervenir para todo. O sea, meterle, por ejemplo, lo que ha pasado últimamente con las leyes de hipersecuritización del Estado, este bloque de leyes hipersecuritistas, se va a la Corte, pero esto se podría haber evitado si es que quienes proponían la ley tuvieran un talante democrático y les interesara que sean leyes que, como su naturaleza les llama, gocen previamente de un amplio debate democrático. Entonces, si hubiera existido este amplio debate democrático, si no hubiera habido el fraude al proceso legislativo, que lo hemos mencionado en este espacio varias veces, cuando se empaquetó como económicas urgentes leyes que no eran, entonces quizás ciertas cosas que ya son impresentables no se hubieran puesto en esas leyes y no habría que activar la Corte. Entonces es las fallas institucionales, el afán de imponerse entre instituciones, entre el Estado y la gente, entre el Estado y la sociedad civil, lo que hace hiperconflictivo absolutamente todo en el ámbito político, y eso se lo vota la Corte. En este caso, además, yo sí tengo que decir que yo sospecho profundamente que no es un tema de falta de técnica y no es un tema de ignorancia y no es un tema de desconocimiento ni de falta de debate que se plantearon estas leyes de la forma que se plantearon. Yo sí creo, y cada vez me convenzo más, antes no lo decía tan abiertamente, hoy sí creo que lo tengo que decir con más frontalidad. Creo que esta es un intento de ir haciendo lo que yo he venido diciendo en algunos espacios, poner cáscaras de plátano, para que se tropiece ¿quién? La Corte, para que se tropiece ¿quién? Los defensores de derechos humanos, para que se tropiecen ¿quién? Los abogados, los verdaderos abogados, porque decir que eres abogado constitucionalista porque te dieron un cartón en una caja de cornflakes, no creo que ser abogado constitucionalista. Ser abogado constitucionalista es tener una vocación constitucional y una vocación democrática. Cuando tú utilizas tu cartón para apoyar intentonas antidemocráticas, difícilmente te podrás decir constitucionalista. No puedes, es faltarle a la honestidad intelectual y académica que tiene que tener esta profesión tan linda que nosotros ejercemos. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Si alguien propone algo tan absurdo
como el hecho de que vaya a haber jueces transitorios que podrán ser removidos y cambiados al antojo, que ya la Corte Interamericana, no solo la Corte Interamericana, la Relatora Especial de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Magistrados de hace años, ya vienen diciendo que eso es anticonvencional, que eso erosiona la independencia judicial, que eso es antidemocrático, y tú lo pones. En realidad no es porque no lo sepas, es porque tú sabes que va a haber sectores que reaccionen. Y cuando reaccionen esos sectores, que es lo que, ¿sabes? Si trabajas en derechos humanos tienes que reaccionar ante estas cosas, entonces viene una arremetida que es a la que ustedes se referían hace un ratito, donde te van a decir, es que tú defiendes delincuentes. ¿Entienden la grave distorsión del debate? O estados de emergencia sin límite temporal, Lolo. O sea, porque el problema de estas reformas es que realmente tiene un sentido y va dirigido a un control de la justicia total. Y es lamentable. Como todo, ¿no? Como todo. A ver, el tema de la justicia, y vale la pena que lo menciones, Anabelita, porque el tema del intento de toma de la justicia no es de este gobierno. Así es. Tampoco se lo inventó Correa. O sea, recordemos que y si estuvo mal antes, está mal ahora. Por supuesto. Y recordemos que nosotros pertenecemos, yo al menos, la Sonia creo que no, pero yo al menos, y también creo que tú, Anabelita, pertenecemos a una generación que un día de chiquitos nos despertamos con tanques en la Corte Suprema. O sea, es una cosa, esto no es nuevo. Pero sí, cada gobierno tiene su forma de querer meter la mano en la justicia. Y entonces, precisamente porque esa justicia está erosionada, porque esa justicia no tiene credibilidad pública, a propósito de la encuesta de Imacén que mencionaban hace un ratito, en esa encuesta, si ustedes se fijan, también hay unos índices, unas encuestas de credibilidad institucional. Y la función judicial está en las últimas filas de credibilidad institucional. Entonces, evidentemente, frente a esa falta de credibilidad, frente a ese manipulado, ¿qué nos queda? La Corte Constitucional, que insisto, los tribunales, las altas cortes, no son perfectas, porque están integradas por seres humanos. Entonces, a veces van a fallar en sus decisiones. Yo creo que yo he sido muy crítica de ciertas decisiones de la Corte Constitucional, pero eso no quiere decir que sea un tribunal que vaya en contravía con la Constitución. Sí, claro. Eso no quiere decir, perdón, Anabelito, eso va a acabar el video de algo que yo escuché el día de ayer. Decían, es una corte que actúa ultravires. La corte lo que tiene que hacer es un control constitucional de los poderes públicos, esa es su función. Así no es. hay nada ultravires en eso. Y justamente a ese punto quería ir. ¿Cómo defendemos las cortes cuando están bajo ataque? ¿Por qué? Porque precisamente la Corte Constitucional o las altas cortes, no tienen el micrófono que tiene el Ejecutivo o el oficialismo. ¿Cómo se pueden defender? Se defienden precisamente con la solidez de sus argumentos, pero también con el respaldo ciudadano. Y yo creo que parte de eso es esto precisamente que estamos haciendo. Yo creo que hay que poner en evidencia esta metodología o esta práctica o esto que está haciendo el oficialismo. Todo lo que tú has señalado, Lolo, definitivamente está arremetida en contra de la Corte Constitucional, en ponerla contra la pared frente a la ciudadanía y señalar a la Corte Constitucional como la responsable de que no se pueda superar el tema de la crisis de inseguridad que vive el país. Entonces, definitivamente no podemos guardar silencio. Necesitamos que la sociedad entienda que aquí no está en juego el prestigio de los jueces y juezas de la Corte Constitucional. No se trata de eso. Se trata precisamente de que podamos vivir en un país en donde se respete el marco constitucional, y de eso depende precisamente que la Corte pueda sostenerse y pueda actuar de manera independiente. Pero sobre todo este mensaje que hay que darle al poder. O sea, el poder no lo puede todo, y sobre todo el poder económico que hoy vemos como tiene concentrado, ¿no? Por un lado el poder económico y por un lado el poder político, y piensa que definitivamente esto es un juego y puede hacer lo que quiera. Yo creo, y me sumo a lo que dice Sani, además, creo que es importante utilizar estos espacios para poder contradecir esas narrativas que se están generando, no solamente por parte del gobierno, ¿no?, sino de actores que tienen una palestra pública, digamos, y que están a favor de lo que se está haciendo en estos momentos. Porque ¿qué es lo que hemos escuchado además? La Corte Constitucional simplemente, digamos, funciona así, está haciendo uso de esta Constitución, que es a favor de los delincuentes, etcétera, etcétera, pero además no está aterrizada en lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque hacen uso justamente del dolor, de la desesperación de la gente, que sí, se encuentra en unos momentos en donde hay un completo abandono, porque eso no hay que negarlo, hay un abandono estatal. No se han tomado las medidas preventivas, sino que únicamente se han enfocado en sacar leyes, sin en realidad ver cuáles son las necesidades de tener esas reformas, ¿no? Y generando esta narrativa de delincuentes,
disidentes, de contrarios, estigmatizando a las personas. Entonces creo que es importante justamente no solamente abrir el espacio para poder defender a la Corte como tal, sino también de exigir a las otras instituciones que no están actuando. Defensoría del Pueblo, que por ejemplo debió haberse pronunciado en muchas cosas y no lo ha hecho. La misma Asamblea que está impidiendo que tengamos un debate en realidad como debería ser el debate parlamentario, invitando a otros actores, expertos, a la ciudadanía, exigir directamente a esas instituciones que cumplan con lo que tienen que cumplir y no solamente direccionar como ese centro a la Corte Constitucional, y al mismo tiempo poder utilizar estos espacios para poder contradecir y debatir esta narrativa que sí ha funcionado, porque al gobierno le ha funcionado, porque el gobierno está tratando de, así como lo hizo con la Asamblea Nacional, para poder ocupar ese espacio que ahora lo tiene, de decir, nosotros no podíamos trabajar porque teníamos una oposición ahí y ahora sí lo podemos hacer y sacamos cuántas leyes y capturamos a Fito. Claro, lo que pasa es que Estamos no con hay... el tiempo, chicas, cierras, Y esto- sí, lo que pasa, yo creo que esto no es un tema a favor de la Corte, no es un tema por defender un tribunal. Yo creo que me voy con el mensaje final de que este es un tema de defensa de institucionalidad democrática y de los valores democráticos que yo creo que todos suscribimos, entendiendo que el combate al crimen organizado es un trabajo serio, pero que no le corresponde a una sola institución, a varias instituciones que no van a poder hacer nada más mientras no haya voluntad política, planificación y recursos. Totalmente. Muchas gracias por acompañarnos. Se despide de ustedes, Anabel Guerrero. Sonia Romero. Y María Dolores Min. Gracias. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.